Manejar de madrugada por carreteras desiertas tiene algo que despierta nuestro lado más vulnerable. La monotonía del asfalto, el cansancio y la oscuridad absoluta pueden convertir cualquier viaje en una pesadilla. Hoy verás algunas historias de camioneros y conductores que se encontraron con lo inexplicable en medio de la nada, desde emboscadas en el camino, hasta presencias que desafían toda lógica. Ponte cómodo, apaga las luces, y acomódate bien, porque vamos a comenzar. Encontrar una caseta de cobro a mitad de la noche en una carretera secundaria donde se sepa que no debería haber nada. Es una experiencia que te hace dudar de tu propia cordura. Eran cerca de las 3 de la mañana. Llevaba más de 2 horas conduciendo por un tramo rural sin señal de celular, rodeado por un bosque denso que parecía tragarse la luz de mis faros. La monotonía del viaje me tenía en un estado de trance. Hasta que, al salir de una curva cerrada, vi una luz amarilla parpadeando a lo lejos. Reduje la marcha extrañado. Conozco esa ruta desde hace años y jamás había visto un punto de peaje ahí. Al acercarme, la escena comenzó a sentirse profundamente mal. La caseta se veía deteriorada, con las paredes de concreto agrietadas y los vidrios cubiertos de una capa gruesa de polvo. Sin embargo, en el interior, un foco incandescente zumbaba emitiendo una luz tenue. La pluma metálica estaba levantada a la mitad, oxidada y doblada. Detuve el camión justo al lado de la ventanilla. Dentro de la caseta, sentado de forma completamente rígida, había un hombre maduro portando un uniforme de tránsito antiguo. De esos que ya no se usan desde hace décadas. Bajé el cristal un par de centímetros para preguntarle sobre la distancia a la siguiente gasolinera. El sujeto no respondió. Se mantenía con la mirada fija hacia el frente, sin pestañear. Con una postura tan inmóvil que ni siquiera se le veía el pecho moverse al respirar. Un frío helado entró por la ventana y un olor a humedad y polvo rancio llenó la cabina. Subí la voz pensado que tal vez tenía audífonos o estaba dormido con los ojos abiertos. Disculpe, amigo. ¿Falta mucho para el siguiente pueblo? En ese instante, de manera lenta y con un movimiento mecánico y desarticulado, el hombre comenzó a girar el cuello hacia mi ventana. No movió los hombros. Solo la cabeza. Cuando la luz tenue de la caseta le dio de lleno en el rostro, se me congeló la sangre. Sus ojos estaban completamente hundidos en cuencas oscuras, y su piel tenía un tono grisáceo, totalmente seco. Su boca se abrió un par de centímetros, como intentando articular una palabra. Pero de su garganta solo salió un silbido de aire helado. El terror me dominó por completo. Enganché la marcha, pisé el acelerador a fondo y salí disparado de aquel lugar. Por el espejo retrovisor vi cómo la luz de la caseta parpadeó violentamente 2 veces. Antes de apagarse por completo, dejando el tramo en total oscuridad. Al llegar al siguiente poblado, me detuve en una gasolinera donde casualmente había una patrulla local. Aún temblando, le conté lo sucedido al oficial. El policía me miró con una mezcla de tristeza y resignación, suspiró y me dijo: esa caseta fue clausurada hace más de 15 años después de un accidente fatal en una noche de niebla. Pero de vez en cuando, los conductores que pasan de madrugada juran que la luz vuelve a encenderse. Quienes recorren las carreteras de madrugada saben bien que el peligro no solo viene de la oscuridad o de un fallo mecánico. A veces, la peor amenaza es la que te espera pacientemente a mitad del camino. Eran cerca de las 2 de la mañana. Llevaba más de 6 horas al volante, atravesando un tramo peligroso y conocido por la falta de señal telefónica. La monotonía del asfalto y el cansancio acumulado comenzaban a pesarme en los ojos. Transportaba un cargamento valioso y la orden era clara: no detenerse por nada del mundo hasta llegar al siguiente punto de revisión. De pronto, al salir de un tramo recto y desolado, la luz de mis faros iluminó una sombra extraña sobre el carril derecho, a unos 300 metros. Reduje la velocidad pensando que se trataba de un neumático reventado o algún resto de carga tirado en la vía. Pero al encender las luces altas, un frío punzante me recorrió la espalda de pies a cabeza. Atravesados a lo ancho de mi carril, había 2 hombres tirados en el asfalto.
Uno de ellos estaba de espaldas e inmóvil, mientras el otro tenía los brazos extendidos. Como si hubiera sufrido un terrible atropello segundos antes. Por instinto, mi pie buscó el pedal del freno. La reacción humana te dice que debes bajar a prestar auxilio. Pero justo en ese segundo, las palabras de un viejo chofer retumbaron en mi mente. Si ves gente tirada en tramos oscuros y sin señal, jamás te detengas. Es la trampa más antigua de la ruta para quitarte el camión. Observé la escena con detenimiento. No había restos de cristales en la vía, ni marcas de frenado de otro vehículo. Y lo más inquietante, la postura de ambos sujetos se veía extrañamente calculada, bloqueando exactamente el paso de una unidad grande. Decidí no frenar del todo y mantuve el camión rodando a velocidad baja pero constante. Al acercarme a menos de 50 metros, dirigí la vista hacia la maleza al costado de la carretera. Y entre las sombras del acotamiento, logré distinguir las siluetas de al menos 3 personas más, ocultas entre los árboles, esperando a que mi vehículo se detuviera por completo. El pánico se transformó en pura adrenalina. Enganché una marcha más fuerte, pisé el acelerador a fondo y encendí la corneta de aire. Invadí por completo el carril contrario para esquivarlos a gran velocidad. Al notar que el camión no se iba a detener y que el rugido del motor iba directo hacia su dirección, la farsa se cayó en un segundo. Los 2 hombres que simulaban estar tirados en el piso, se levantaron de un salto con una agilidad impresionante y corrieron despavoridos hacia la maleza para no ser arrollados. Por el espejo retrovisor vi cómo las sombras del acotamiento salían a la carretera, haciendo señas de frustración al ver que su emboscada había fallado. Aceleré a más de 100 km por hora y no volví a soltar el pedal hasta llegar a la caseta de cobro más cercana, donde pude alertar a las autoridades de lo que estaba ocurriendo en ese tramo. Desde esa noche, aprendí que en la carretera a medianoche, las apariencias engañan, y bajar la guardia por un segundo puede costarte todo. Hay lugares donde la soledad pesa más de lo normal, y las rampas de salida a medianoche son uno de ellos. Me había estacionado en una rampa desierta bajo una luna llena impresionante para tomar mi descanso de 10 horas. Al apagar el motor, el silencio era absoluto. A través de la ventana, a pocos metros, un maizal inmenso se extendía en la penumbra. Fue entonces cuando vi una silueta humana de pie entre las filas de maíz, inmóvil. Pensé que era un simple espantapájaros, y traté de ignorarla mientras ponía un video en mi teléfono. Minutos después, algo en mi instinto me obligó a mirar de nuevo. Apagué las luces internas para ver mejor y la sangre se me heló. La figura ya no estaba en el mismo lugar. Se había movido varios metros más cerca del camión. Tuve que bajar un momento a revisar los neumáticos y tomar aire. Venciendo el miedo y diciéndome que eran imaginaciones mías. Pero al salir y girar la vista hacia el maizal, el campo estaba completamente vacío. La figura había desaparecido en la nada. Corrí a la cabina, encendí el motor y salí de allí sin importar la infracción por no completar el descanso. Mucha gente cree que el mayor peligro en las zonas rurales son los animales salvajes, pero la realidad a veces es más bizarra. Tras una inundación que bloqueó la carretera principal, tuve que tomar un desvío montañoso totalmente a oscuras. Eran las 4 de la madrugada y el cansancio me venció, así que me orillé a dormir en la litera trasera. De pronto, escuché que alguien manipulaba con brusquedad los cables de aire situados entre la cabina y el remolque, a centímetros de mi cabeza. Sentí como un peso enorme escalaba la plataforma trasera, haciendo tambalear la suspensión del camión. Pensando que era un oso o un león de montaña, le di un puñetazo descomunal a la pared metálica de la cabina desde adentro para asustar al animal. El golpe resonó en la montaña y, para mi sorpresa, escuché a un hombre gritar desorientado mientras caía de espaldas, seguido del grito de al menos 15 personas rodeando mi vehículo. Al encender los faros, me encontré de frente con un escuadrón de reserva del ejército que, durante sus ejercicios nocturnos, había confundido mi camión con un objetivo de entrenamiento que debían capturar. Cruzar las montañas rocosas en plena noche implica kilómetros de oscuridad absoluta y señal telefónica nula.
Me orillé a un costado de la carretera simplemente para estirar las piernas y encender un cigarrillo. No había un solo auto a la redonda. Mientras estaba parado junto a la puerta, vi emerger a un hombre de entre los densos árboles del bosque. A millas de cualquier poblado, que alguien salga del bosque a esas horas es una señal inequívoca de alarma. Subí a la cabina, cerré las puertas con seguro y mantuve el motor encendido listo para arrancar. El sujeto se acercó lentamente a la ventana del pasajero y tocó el cristal con los nudillos. Al bajar solo un par de centímetros la ventana, me dijo con voz quebrada: «Por favor, llama a la policía». Vine al bosque a cometer el peor error de mi vida, pero pensé en mis hijas y me arrepentí. Sostenía algo peligroso en la mano. Le pedí que dejara el objeto peligroso en el suelo mientras esperábamos juntos a la patrulla. Hablamos durante media hora en medio del silencio de la montaña hasta que llegó la ayuda. A veces la mente intenta convencerte de que lo que ves es una simple coincidencia, hasta que el patrón se vuelve imposible de ignorar. Manejaba de noche en la ruta hacia la ciudad, cuando al mirar por el espejo lateral vi a una mujer en el asiento del pasajero del auto de al lado. Tenía un peinado muy particular y una expresión de puro terror congelada en el rostro, mirándome fijamente. El auto tomó la siguiente salida y no le di mayor importancia. 4 horas más tarde, a cientos de kilómetros de distancia, un automóvil completamente diferente se puso a mi par. Al mirar de nuevo, la misma mujer, con el mismo peinado y la misma mirada aterrorizada, estaba en el asiento del copiloto de un conductor distinto. La situación escaló cuando, cerca de llegar a mi destino, un tercer vehículo se alineó conmigo y la mujer estaba pegada al cristal gritando sin emitir sonido. Me detuve de inmediato en la primera estación para llamar a las autoridades, descubriendo que la policía ya había recibido múltiples reportes sobre el mismo auto en la zona. Que alguien corra hacia tu camión a medianoche es aterrador. Pero descubrir que no es un ser humano y que puede alcanzar la velocidad de tu vehículo en plena autopista, es una experiencia que roza la locura. Ocurrió en un tramo solitario cerca de las 3 de la mañana. Llevaba una configuración pesada de 3 remolques y el cansancio me obligó a orillarme en una rampa de acceso sin iluminación. La noche estaba tan oscura que ni siquiera la luna lograba traspasar las nubes. Apagué los faros principales y dejé solo las luces de posición. Mientras revisaba unas rutas en el teléfono, un movimiento en el espejo retrovisor exterior me llamó la atención. A más de 30 metros, en la parte posterior del último remolque, una silueta delgada se movía entre la penumbra. Pensé que era simplemente una persona intentando subir a la carga, así que ajusté el espejo eléctrico para enfocar la luz roja de la calavera trasera. Lo que vi cuando la luz roja iluminó la escena me paralizó el corazón. No era un hombre. Era una figura desproporcionadamente alta y extremadamente delgada, con extremidades demasiado largas. Pero lo peor era su rostro. Una cara pálida, sin nariz, con una boca abierta y unos ojos negros e inmensos que miraban fijamente reflejados en mi espejo. En un segundo, la criatura se puso en 4 extremidades y comenzó a correr a una velocidad inhumana directamente hacia la cabina del conductor. El pánico se apoderó de mí. Giro de llave, primera marcha y pisé el acelerador a fondo. El motor rugió mientras el camión comenzaba a ganar velocidad torpemente por el peso de la carga. Por milímetros logré incorporarme a la autopista antes de que esa cosa saltara hacia mi puerta. Pensé que la pesadilla había terminado al acelerar a más de 80 kilómetros por hora. Pero al mirar de nuevo por el espejo retrovisor, la sangre se me heló en las venas. La criatura no se había quedado atrás. Venía corriendo al costado del último remolque, manteniendo exactamente la misma velocidad del camión. Su rostro horripilante se asomaba por el costado de la caja metálica, mirándome a través del espejo con una cara deformada y desencajada. Pisé el acelerador a tope, sintiendo como el tráiler vibraba al límite. Durante casi 2 kilómetros infinitos, esa cosa permaneció a centímetros de mi estructura, buscando un punto para aferrarse o saltar hacia la cabina. Solo cuando ingresé a un tramo iluminado cerca de una gasolinera, la criatura emitió un chillido agudo y se desvió hacia la penumbra del desierto, perdiéndose en la nada.
Desde esa noche, sin importar qué tan cansado esté, jamás vuelvo a detenerme en un tramo desolado. Durante más de medio año recorriendo rutas rurales, te acostumbras a ver estructuras en ruinas que parecen haber sido olvidadas por el tiempo. En un trayecto donde llevaba más de una hora sin cruzarme con un solo vehículo, pasé frente a un grupo de casas antiguas y deterioradas donde jamás había visto señal de vida. Esa tarde, al acercarme a la zona, vi a una anciana en el jardín delantero empujando una cortadora de césped manual. Al escuchar mi camión, la mujer se detuvo en seco. Al pasar a su lado y mirar por el retrovisor, vi cómo soltó la máquina y giró su cuerpo de manera rígida, exactamente 180 grados, para mantener su mirada fija en mi camión hasta que la perdí de vista. Recorrí esa misma ruta durante meses después de ese día y jamás volví a ver a nadie cerca de ese lugar. El silencio dentro de una cabina a las 3 de la madrugada puede ser ensordecedor. Cruzaba una zona industrial y desolada cuando la radio CB, que había estado apagada y en silencio durante horas, comenzó a emitir estática por sí sola. El ruido blanco llenó la cabina hasta que una voz masculina, con un acento profundo y pausado, rompió la frecuencia diciendo claramente: «Sé exactamente a dónde te diriges. Y no vas a llegar». Giré la mirada hacia la carretera en todas direcciones. La vía estaba completamente recta y despejada. Podía ver kilómetros adelante y atrás, y no había un solo par de faros ni otro vehículo a la vista en todo el horizonte. Estacionar junto a un estanque tranquilo parecía la opción ideal para pasar la noche. Me acomodé en la litera y me quedé dormido rápidamente. A las 3 de la mañana, un golpe seco en la puerta del pasajero me hizo saltar. Miré por la ventana esperando ver a otro chofer, pero no había nadie. Al volver a acostarme, el golpe se repitió, pero esta vez en la puerta del lado del conductor. Salí de la litera, tomé una herramienta de hierro y esperé en silencio. De pronto, se escuchó un fuerte impacto en el techo metálico del camión. Abrí la puerta de golpe preparado para encarar a quien estuviera afuera, solo para ver a un enorme ganso salvaje caer del techo al piso, mirándome fijamente antes de soltar un graznido ensordecedor y salir huyendo junto a toda su bandada. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y recomiéndaselo a tus amigos para apoyar el canal. Gracias.